En esta oportunidad vamos a tener pues la entrevista con Limber Herbas, Limber Herbas, asambleísta pues de Albania, donde mencionó que la Iglesia Católica no tiene moral, pues no tiene moral. Hoy están tratando de buscar la reconciliación, están buscando la reconciliación con Dios. La Iglesia ha dicho claramente que deje pues el discurso barato de la Iglesia. La verdad que la Iglesia fue lamentable la actitud que tuvo, y la verdad que la Iglesia no ha aprendido nada. O sea, se cuestionó tanto pues como la Iglesia apañaló las masacres, estuvo al lado de la masacre, o sea, es parte de la masacre, ¿sabes? Por si en caso, porque la Iglesia Católica no solo se quedó callado, la Iglesia también está metido en muchas cosas más, o sea, no es solo eso. Por eso yo espero que la Iglesia también sea investigada, los obispos, los que han tenido que ver, porque hay muchas cosas, ojo, o sea, no es solo que se hayan quedado callados, por si en caso. Entonces, hoy pues la verdad que la derecha, la Iglesia siempre ha trabajado con la derecha, es parte de la derecha, o sea, es parte pues de todo lo que ha sucedido, y es lamentable, ¿no? Por eso que Camacho pues, como un tono de burla, agarró la Biblia y llevó a Palacio, ¿no? O sea prácticamente con ello pues buscaron, prácticamente han pisoteado la palabra de Dios. La verdad que es lamentable, o sea, eso no es de Dios. Por si acaso, lo que está haciendo la Iglesia Católica en Bolivia, eso no es de Dios, ojo. O sea, la palabra de Dios le queda grande a ellos, cualquier cosa menos de Dios, o sea, aquí no. Entonces, la verdad que le deja mal parado a su religión, ¿no? La verdad que yo considero, y lo vuelvo a decir, eso no es de Dios, eso es cualquier cosa menos de Dios. El monseñor Ricardo Centella, Ricardo Centella pues, es el presidente de la Conferencia Episcopal de Bolivia. Mencionó que se debe apostar por una nueva reforma, una nueva forma de convivencia pacífica, en el que se respete la diferencia y se deje de lado los intereses políticos, ha dicho. Eso hoy pues le queda grande, ¿no? Eso debió decir en la época de Yanine Áñez, cuando se encarcelaba a la gente en vano. Ahí estaba tranquilito, apoyando más bien. Y se debe superar el resentimiento entre bolivianos. Entonces yo considero pues que en Bolivia no hay resentimiento. Yo no sé dónde saca tan loco este monseñor. Regálenle una Biblia a este señor, que la verdad que yo no sé, en Bolivia no hay resentimiento. Lo que hoy el pueblo está pidiendo es justicia. Hubo delito, ha visto asesinato, y por ello se tiene que hacer justicia. Querer a Dios es hacer justicia. Querer al demonio es evitar que se investiguen, apañalar lo malo. Eso es del diablo, eso no es de Dios. Entienda, monseñor. Creo que le voy a tener que regalar una Biblia a usted. Entonces, hoy ha dicho que hay que superar el resentimiento entre bolivianos. Y la verdad que lo que está pidiendo, dice, porque eso no nos permite avanzar en la vida nueva, afirmó esta autoridad. Entonces, él dice, hay que dejar de lado las investigaciones, hay que dejar de lado ya para poder superar. O sea, eso es lo que está buscando en la Iglesia. La Iglesia no quiere otra cosa, la Iglesia quiere impunidad. No quiere que se investigue, y es lamentable la actitud que toma la Iglesia hasta el día de hoy. A pesar de todo lo que ha pasado, a la Iglesia no le interesa, o sea, no hay, la Iglesia no ha cambiado. La Iglesia no ha cambiado, sigue siendo lo mismo. Y es lamentable la actitud de este monseñor, y la verdad que yo no sé si habrá gente todavía en Bolivia que cree en la Iglesia Católica con esta gente a la cabeza. La verdad que yo no sé, la verdad que es lamentable, pero esa es la triste realidad. Vamos a escuchar a Limber Herbas, asambleísta del Beni, quien le ha dicho sus verdades a la Iglesia, Vamos a escuchar pasajes pues de sus intervenciones.
gracias. Más información desde el departamento del Beni Trinidad. A esta hora de la mañana nos acompaña el asambleísta Limber Herbas. ¿Cómo es, asambleísta? Buenos días. La Iglesia Católica continúa en su intento de pedir reconciliación al pueblo boliviano. Como asambleístas, ¿cómo ven ustedes esta petición? Hemos visto que diferentes organizaciones sociales se han manifestado al respecto. Buenos días. Buenos días, gracias por la entrevista. Hay que considerar que de un tiempo a esta parte, la Iglesia Católica en nuestro país ha sido cómplices e encubridores de este golpe de Estado del año pasado. Nosotros lamentamos mucho que la Iglesia Católica, que pregona la paz, que pregona la religión y la hermandad entre los hermanos, hombres y mujeres, pregone so pretexto de paz, nos lleva a la confrontación. No nos olvidemos que Gualberti ha sido uno de los impulsores al golpe de Estado de Evo Morales. Hoy la Iglesia Católica, como en el pasado, son cómplices e encubridores de la derecha opresora a nuestro pueblo. Hoy la Iglesia Católica es el que recauda y el vocero de la oposición y del neoliberalismo en nuestra patria. Por eso nosotros repudiamos a esas ovejitas blancas, vestidos de batas blancas, hechos los religiosos, que de un tiempo a esta parte nos llevan a la confrontación. En vez de hablar de la hermandad, en vez de hablar de la reconciliación con Dios, nos dan discursos en las iglesias de cómo confrontarse con el gobierno nacional, de cómo confrontarnos entre hermanos. La Iglesia Católica se va a dedicar a hablar de Dios o se va a dedicar a la política. Es por eso que combinamos a la Iglesia Católica, aquellos malos curas que utilizan al pueblo para confrontarnos, que dejen su discurso barato, que se dediquen a hablar de Dios, que no hagan política utilizando el nombre de Dios. Es por eso que el golpe de Estado, con una Biblia en la mano, con un rosario en la mano, con el apoyo de la Iglesia Católica, apoyaron a los militares, apoyaron a aquellos grupos subversivos, sobre pretexto de la pacificación, cuando la pacificación la deberían de pedir ellos, y no la confrontación. Por otro lado, Luis Fernando Camacho el día de ayer ha mencionado que el hermano Evo Morales Saima estaría ocasionando divisionismo dentro del movimiento al socialismo. ¿Cómo ven ustedes esto? Nosotros consideramos dos cosas. Los que somos comprometidos con nuestra revolución democrática cultural, los que hemos visto a lo largo de estos 14 años y su trayectoria política antes de ser presidente Evo Morales, nos ha demostrado y nos ha abierto los ojos al gobierno. Imagínense, un solo ejemplo. A nosotros los bolivianos nos decían los gobiernos anteriores que éramos un país pobre, que no teníamos plata, y tuvo que venir Evo Morales para demostrarnos lo contrario, que somos un país rico, que siempre tuvimos recursos naturales, cuando los gobiernos del pasado nos mentían, nos engañaban y se tiraban la plata a sus bolsillos. Llegó Evo Morales, aparecieron los bonos, llegó Evo Morales, aparecieron los dobles aguinaldos, llegó Evo Morales y nos empezamos a despegar en la industrialización y en la producción, llegó Evo Morales y empezamos a construir escuelas, a construir hospitales. Eso nos demuestra de que los gobiernos del pasado, antes de Evo, eran unos gobiernos mentirosos y nos hacían creer que nosotros éramos pobres. Tuvo que venir Evo Morales para demostrarnos que siempre fuimos un país rico. Lo que pasa es que tuvimos autoridades de turno que nos metían a la cabeza y nos hacían creer que éramos pobres. Por eso estamos agradecidos con Evo, porque gracias a Evo están las mujeres incluidas, están los jóvenes incluidos. ¿Y qué podemos esperar de Camacho? Un mentiroso, un golpista que utilizó la Biblia y el rosario para entrar al palacio. Y por eso el pueblo boliviano en escasos 11 meses se dio cuenta que la derecha para lo único que sirve es para robarse las arcas de nuestro Estado plurinacional. Por eso Camacho no tiene moral, Camacho no tiene dignidad para hablar de Evo Morales, porque Evo Morales le ha enseñado a todos juntos, a la oposición, al imperio norteamericano, que solamente él puede unir a los bolivianos. Es por eso que en las pasadas elecciones hemos ganado con un 55%. Muchísimas gracias. Palabras de un asambleísta esta hora de la mañana. Vamos a irnos con este informe desde el departamento del Beni hasta cabina central. Muchísimas gracias.